Realizar o crear un informe psicológico es una gran responsabilidad en el ámbito clínico o educativo, o en diferentes ámbitos donde tenga una responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando estamos creando el informe de un menor? Donde este informe puede cambiar el futuro, el desarrollo del propio menor o de su familia. Hoy en nuestro podcast hablaremos de los aspectos básicos para la creación de un informe psicológico con menores. Bienvenidos. Una valoración psicológica está completa solo después de que la información obtenida sea organizado, sintetizado e integrado. El psicólogo debe ser consciente de la influencia que tiene el informe en el niño y en sus familias y en los años subsiguientes, por lo que su planificación merece un extremo cuidado y consideración, aspectos que el clínico debe tener presente para así optimizar el uso pertinente de la información obtenida. También es de suma importancia que el psicólogo esté consciente y reconozca los elementos subjetivos que podrían influir tanto en el procedimiento de evaluación como en la elaboración de su informe. Todos los informes tienen elementos de subjetividad porque la información tal vez esté abierta a distintas interpretaciones. Las metas más importantes en la redacción de un informe son la objetividad y la precisión en la redacción. Sin embargo, nunca es posible ser completamente objetivo, ya que en cualquier tarea que realice el ser humano que involucre a otro o a otros seres humanos, siempre interviene la subjetividad del profesional. Esto ocasiona los resultados que pueden estar abiertos a diferentes interpretaciones. Para la elaboración de un informe psicológico es preciso tener en cuenta los siguientes elementos: integración de los datos, contenidos del informe, claridad de la información, extensión del informe, contenido respecto al diagnóstico y posible tratamiento. La comunicación de resultados y seguimientos y el manejo ético son partes de los integrales que debemos conocer y agregar dentro del informe psicológico infantil. A continuación, te voy a hablar de cada uno de los componentes por aparte y al mismo momento integrarlos a la finalidad del informe psicológico. Para integrar el informe se buscan los temas y tendencias comunes en los hallazgos de la observación de la conducta del niño, los antecedentes, las entrevistas y las técnicas psicológicas aplicadas. Los datos obtenidos de la evaluación deben integrarse dentro de perspectivas teóricas que lo sustenten, mediante el empleo del lenguaje común que pueda entender la persona quien recibe el informe. La meta de evaluación en la evaluación psicológica consiste en obtener una visión amplia de la manera en la que el niño funciona y desenvuelve los diferentes ámbitos. Antes de integrar este informe, es necesario tener una comprensión general de toda la información de la que se dispone, sin olvidar cuál fue el motivo y cómo éste se relaciona con lo encontrado en las diversas técnicas empleadas. Es conveniente dar una explicación de las cuales pueden ser las causas determinadas de conductas y cómo las afectan el comportamiento del niño. La síntesis de la información permitirá ofrecer el tratamiento adecuado de manera interdisciplinaria y, en caso no necesario, la canalización del niño a otro tipo de especialistas. La interpretación de las pruebas se sustenta con el enfoque teórico de las mismas, sin dar una explicación en el informe acerca de dichas teorías. Estas proporcionan los fundamentos de todo psicólogo clínico que debe manejar para hacer una interpretación adecuada de los resultados. El contenido del informe. El psicólogo debe ser juicioso y discreto cuando dice cuál es el material que es preciso incluir en el informe y qué elementos de este tiene que enfatizar. No debemos perder de vista que tenemos que dar respuesta al objetivo de la evaluación y el motivo de consulta. Las formulaciones diagnósticas y las recomendaciones deben sustentarse en síntesis en toda la información disponible. Es importante no hacer generalizaciones de un detalle o basarse solo en las calificaciones que se obtienen de las pruebas aplicadas. Para dar apoyo a las incertidumbres o a las interferencias y conclusiones, es posible usar los ejemplos de la conducta. El grado de certidumbre que se presente o que se exprese en las afirmaciones dependerá del nivel de confianza que se tenga en la información y del tipo de datos que se dispongan. Hay que evitar los juicios de valor inapropiados o adjetivos calificativos negativos fuera del contexto, así como hacer predicciones a largo plazo. Cuando esto último sea inevitable, se debe redactar con mucha cautela. Al integrar los aspectos o el área afectiva, es necesario tomar en cuenta la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño. Tanto su desarrollo cognitivo como el emocional pueden llegar a afectar. Por lo tanto, es importante
o relevante considerar los diferentes aspectos vinculados de la madre y el desarrollo social que hemos mencionado anteriormente en los podcasts creados anteriormente. Además, se tienen que incluir como el manejo de impulsos del pequeño a través de qué conductas demanda el afecto y cómo ha estructurado su autoconcepto y autoestima. Por otra parte, es de suma importancia informar si se ha proyectado o introyectado las normas sociales, pues todo esto se debe tomar en cuenta para el tratamiento que es conveniente para cada niño. Claridad de la información. Para que la comunicación sea clara y esencial es importante una buena redacción. Las ideas deben presentarse en una secuencia lógica y ordenada, sin que sean redundantes o que se utilice una palabra del vocabulario común. Hay que evitar el uso del lenguaje técnico cuando no sea necesario. La terminología clínica provoca confusión y distancia que suele interferir con claridad en la comunicación. Las afirmaciones deben ser directas y concretas, de modo que no se presenten interpretaciones ambiguas y vagas. Se trata de que la persona que lee el estudio entienda con exactitud lo que quiso decir. Es preferible señalar una conducta que hacer una interpretación de aquella observación con un rasgo generalizado. Te daré un ejemplo. Es preferible señalar que la niña no contestó la pregunta determinada en una prueba que decir que la niña es una rebelde negativa y que no quiso cooperar. La extensión del informe. El informe debe ser breve. El psicólogo tiene que seleccionar la información que sea pertinente en cada caso y que permita dar respuesta al motivo de consulta. Como ya hemos mencionado anteriormente, lo que se reporta en el informe depende de a quién va dirigido. Consideramos que los informes que se envían a maestros e instituciones no deben ser extensos y solo la información más relevante sobre el caso, de manera que dé respuesta al motivo de consulta. Los informes que se dirigen a otros colegas pueden ser los más amplios, sin ser demasiado largos, cuyo contenido sea una síntesis de los datos obtenidos que respondan a la causa de consulta y ofrezca una mayor información sobre la dinámica de la personalidad o de la persona evaluada. Los informes demasiado largos se prestan para confusión o disegración de la información. Algunas consideraciones con respecto al diagnóstico y los posibles tratamientos. Con respecto al diagnóstico, existen controversias que no hay que dejar de mencionar por un lado. Existen los sistemas de diagnósticos que se basan en las categorías discontinuas, como puede ser el DSM-5 o el CIE-10, mientras que por otro lado existen los sistemas dimensionales como los planteados por Eichmann y Colonius. Los sistemas que incluyen categorías sirven para comunicarse con otros profesionales, en especial con psiquiatras, aunque en un resultado de todos útiles para brindar un tratamiento adecuado para los niños. Los sistemas dimensionales, por otro lado, son útiles para enfatizar las características individuales del menor. La tendencia actual es tratar de integrar ambos sistemas. Hay quienes solo usan los sistemas dinámicos, pues piensan que cualesquiera de los dos tipos mencionados significa parcializar o esquematizar la conducta del niño. Sin embargo, es importante señalar que esto puede pensar cualquier cosa que le pasa a esta parte de su desarrollo. Cuando las historias de los adultos con patología grave muestran que desde pequeños tuvieron problemas importantes. Por tanto, hay problemas que se tienen que atender en los niños lo más pronto posible, y si esto se lleva a cabo, su resultado puede ser mucho más sano. De acuerdo con Fons, quien establece que un sistema taxonómico ideal para la infancia debería clasificarse una serie de requisitos como ser un sistema provisional, estar sustentado de manera empírica y ser susceptible a la modificación en virtud de hallazgos clínicos y de investigación. Los hallazgos longitudinales del desarrollo deben ocupar un lugar prominente hasta que sea posible establecer criterios de psicopatología de los cuales se carece en la actualidad. La comunicación de resultados y seguimiento. En fechas pasadas se pensaba que el comunicar los resultados, ya fuera para los padres o a otros profesionales, se terminaba el proceso de evaluación. Pero en la actualidad se sabe que los resultados que se comunicaron como hipótesis que solo el tratamiento y el paso del tiempo podrían confirmar. Se coincide lo que plantea Moreno, quien piensa que la evaluación es un proceso de diversas fases y que el tratamiento tiende a evaluarse más adelante a hacer un seguimiento. A veces, durante el tratamiento, continúa la evaluación de todas o algunas de las conductas que se pretendían incidir. Para tener una información continua de los efectos del tratamiento y de esta manera el evaluador puede tener un control paulatino de los mismos,
se considera útil valerse de un modelo integrador de la valoración en la cual una misma persona lleve a cabo tanto la evaluación como el tratamiento. El tratamiento puede determinar por qué se han modificado las conductas y se han conseguido los objetivos terapéuticos, porque se ha acabado un plazo antes de que establezca o una voluntad de los padres. Aún cuando se hayan conseguido los objetivos terapéuticos en el tratamiento, el proceso de evaluación no termina de inmediato. Es conveniente realizar un seguimiento entre el periodo de 3 meses y un año después para comprobar si se mantenieron los resultados. Pero es algo que hay que llevar a cabo, no solo comprobar la eficacia del tratamiento, sino también constatar si el niño ha podido superar los nuevos retos que va enfrentando a través de su proceso de desarrollo. En ocasiones, contactar con los padres para este seguimiento no es sencillo, pues los medios, estos se asocian ir al psicólogo con malestar, en otras ocasiones les puede dar pena y dicen que ya consultaron a otro profesional. A continuación te hablaré de algunos principios éticos que el psicólogo debe tener presente para llevar a cabo el diagnóstico clínico. Estos son algunos practicados en la psicología clínica en países como Canadá y algunos de ellos son solapados con la psicología o la praxis que se recomienda para algunos países en Latinoamérica. El respeto a la dignidad. Las personas que solicitan o son enviadas para una evaluación psicológica tienen que estar bien formadas o sobre las aplicaciones o las implicaciones y la tarea que se va a llevar a cabo antes de aplicarle las pruebas. En el caso de los niños, el profesional debe juzgar si el menor cuenta con los requerimientos de comprensión y conocimientos para ser informados, el consentimiento informado. Tratamiento humano y responsable. Los informes psicológicos deben elaborarse con sumo cuidado, para no permitir que los datos registrados hagan daño al paciente. La comunicación de los resultados siempre debe ser clara y en el contexto. La integridad profesional. El profesional está obligado a solicitar una asesoría en casos difíciles. Responsabilidad social. El profesional tiene que asegurarse que toda intervención sea ética y mantener siempre altos estándares profesionales. Esto es, estar en capacitación y supervisión continua, así como para mantenerse informado de los últimos avances sobre el tema. También es importante tener presente que siempre hay que devolver los resultados, no solo a las personas que solicitan la evaluación, sino también al niño. El niño debe ser informado sobre los resultados y tomar en cuenta su edad cronológica y su nivel de comprensión. Además, el profesional debe conservar un archivo completo de cada uno de sus pacientes como un antecedente. Asimismo, el APA o la Asociación Americana de Psicología ha establecido unas normas de éticas que sirven como pautas de trabajo para los psicólogos y ofrecen una orientación general a todos los especialistas. En las siguientes pautas éticas se exponen los requisitos mínimos que deben cumplir los psicólogos que hacen evaluaciones psicológicas. Aunque dichas pautas las redactaron psicólogos para psicólogos, también se aplican para otros profesionales en la evaluación. Aspecto A. El entrenamiento. Para hacer evaluaciones, el psicólogo que trabaja con los niños y sus familiares debe contar con la instrucción, capacitación y experiencia en suficientes de los campos del desarrollo, el ámbito familiar, así como en psicopatología de niños y adultos. La consulta. El psicólogo debe consultar a otros profesionales cuando no esté seguro de los resultados derivados de las evaluaciones. El conocimiento de las leyes aplicadas a cada uno de los países que se relacionan con la evaluación de niños con discapacidad, maltrato infantil, violencia familiar o custodia. Conocimiento de los sesgos personales y sociales. Esto aplica, hay que ser consciente del sesgo personal, la edad, el sexo, origen étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad de lenguaje, cultura y condición socioeconómica que puedan afectar la evaluación del menor. Evitar las relaciones múltiples. Se tienen que evitar los posibles conflictos de interés. El consentimiento informado. Para evaluar a un niño, el psicólogo debe obtener un consentimiento informado por parte de los padres o de quienes acudan al menor. La confidencialidad. Se debe proteger la confidencialidad de la información que obtiene durante la evaluación. Las únicas excepciones que se dan cuando el paciente o tutor da su autorización para que se dé a conocer la información o cuando el psicólogo trabaja con otros profesionales de la institución. Los diversos métodos de recopilación de la información.
Se tiene que recurrir a diferentes fuentes para recabar información sobre el examinado. Entre ellas están las pruebas psicológicas, entrevistas, observaciones, informes psicológicos y psiquiátricos anteriores, así como los registros de la escuela, hospitales u otros organismos. No debe tomarse ninguna decisión con base en una exclusiva fuente de datos. La interpretación de datos. Se deben tener en cuenta los datos de manera cuidadosa y apropiada. Considerar interpretaciones alternas y evitar aquellas que exageren los datos. Los registros y los datos. El psicólogo debe considerar los datos naturales, los expedientes y copias de toda cinta, audio, video, así como la interpretación guardada en una computadora cerca de sus pacientes, pues estos tienen derecho acerca de los resultados de sus pruebas y a que se les ofrezca una copia del informe psicológico cuando ellos lo soliciten. La confiabilidad y la validez. En su informe, el psicólogo tiene que exponer con claridad cualquier duda que tenga acerca de la confiabilidad y validez de los resultados. Entender la influencia que ejercen las recomendaciones también se debe tener en cuenta y reconocer las recomendaciones hechas, pues pueden modificar la vida de los demás. Y por tanto, es indispensable que este consentimiento sea de su responsabilidad social. Y como último, la investigación. Cuando el psicólogo realiza una investigación en materia de evaluación, debe considerar la dignidad y el bienestar de quienes participen en dicho proyecto. Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a niños que sufren deterioro en sus habilidades sensoriales, manuales o lingüísticas deben reflejar con toda precisión sus capacidades académicas o cognitivas, y no el deterioro que padezcan sus habilidades sensoriales o de comunicación. No hay que usar solo un procedimiento como criterio exclusivo para determinar si un niño padece discapacidad o si algún programa educativo resulta inadecuado. Deben evaluarse todas las áreas relacionadas con la supuesta discapacidad, lo que comprende si así conviene su estado de salud, visión, audición, estado social y emocional, la inteligencia general, el desempeño académico, la comunicación o la condición comunicativa y las capacidades motrices. Para lo anterior, el psicólogo debe solicitar el apoyo de otros profesionales para realizar dicha evaluación integral. La evaluación tiene que ser lo más completa posible, de manera que permita identificar todas las necesidades educativas y servicios relacionados con el niño, y no solo aquellas con su clasificación como una discapacidad. Los servicios relacionados son el transporte y otros tipos de servicios de desarrollos, correctivos y de apoyo necesarios para ayudar al niño con discapacidad a beneficiarse de la educación especial e incluyen asistencia audiológica del habla y el lenguaje, servicios psicológicos, terapia física, ocupacional y recreacional, incluyendo la recreación terapéutica, identificación y evaluación oportunas de discapacidades en los niños, apoyo en asesoría, entre ellas, de orientación, de movilidad, de servicios médicos con propósitos de diagnóstico y evaluación. El término también abarca servicios de salud escolar, trabajo social, en las escuelas y asesorías y entrenamiento a los padres. Para evaluar los factores cognitivos conductuales y desarrollo, solo se deben usar instrumentos que tengan soporte técnico. Las herramientas estratégicas de evaluación utilizadas deben ofrecer información que ayude a determinar las necesidades educativas de los niños. Hemos llegado al final de nuestro video, esperamos que haya sido completamente de tu agrado. No olvides dejarnos las preguntas e inquietudes que puedan surgir del mismo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Del mismo modo, tendrás al final unas pantallas finales donde podrás seguir continuando tu aprendizaje frente a la temática. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.